Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver hoy el tema del lexema y gramema, la importancia que tiene este aspecto temático que se refiere a las partes en que se compone una palabra y que nos ayudan a entender más el significado de una palabra. Lexema y gramema, elementos morfológicos, o sea, los componentes de la palabra. Morfología se refiere a la forma o la estructura de la palabra. Vamos a conocer esa estructura. Veamos, por favor, la siguiente diapositiva. Miren, aquí tenemos un grupo de palabras. Dice mar, mares, dice marítimo, maremoto, marinero, acá falta la palabra mariscos, submarino. De esas palabras, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Díganme, de esas palabras, ¿cuáles fueron las letras que se conservaron en cada palabra? La M, la A y la R, mar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Pues resulta que esas letras, ¿verdad? Conservan el significado de lo que es propiamente el mar. O sea, el mar significa una masa de agua. Pero ese significado se va a mantener en cada una de las demás palabras. Cuando digo marinero, tiene que ver con el mar, la persona que se ocupa de actividades del mar. Cuando digo submarino, debajo del mar o viaja debajo del mar. En todas las palabras, el significado de mar se mantuvo como la base, ¿sí? Es decir, a esas letritas que tienen conservan el significado de la palabra mar o el significado del concepto mar, se le llama raíz porque de esa raíz se surgen las demás ramas, ¿sí? Las demás palabras, así como una planta, ¿verdad? De una semillita van surgiendo el tallo y las hojitas de una misma base o raíz o su significado de mar, formando una ramita, la palabra maremoto, que es el terremoto en el agua, la palabra marítimo, lo que tiene que ver con el agua, con el puerto marítimo, relacionado con el agua, submarino debajo del agua, mariscos, mares en plural, ¿verdad? Entonces, esa base pues se llama raíz, o también se le conoce. ¿Sofi? Marco, todavía. Damos cuenta de este, por favor. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los que se conservaron? Pues fueron tres, la M, A y la R, que conservan el significado de esa palabra en las demás palabras. Y todas las demás palabras se le conocen como familia de palabras. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen, que es el significado de mar, el concepto de mar. Así vemos, por ejemplo, lo que platicaba ahorita, marítimo, persona que se ocupa de actividades del mar, marinero, perdón, marítimo, relacionado al mar, como puerto marítimo. Y me gusta mucho este dibujo que nos recuerda eso que les comento de la raíz, ¿verdad? Que le da vida a otras palabras. La palabra, la palabra mar, su significado fue la raíz que dio vida a mariscos, a submarino, a marinero, a mares, ¿sí? Y obviamente, pues la palabra mar como tal, hay veces que una palabra, quiero comentarles esto, es muy importante, una palabra no significa que sea la raíz. Uno puede pensar, a ver, la palabra mar es la raíz. Bueno, más bien, por ejemplo, en el caso del lechero, la raíz sería lech hasta la H. Porque puedo decir lechero, lechita, lechería, leche. Hasta la H, lech es la raíz. Pero en este caso, y lech es la raíz que conserva el concepto de lo que es la leche, para formar las demás palabras que acabo de mencionar. Pero en este caso coincidió que la raíz es la misma palabra. Esa palabra que es la primera se le conoce como palabra primitiva, la que da origen a las demás. Pero a veces una palabra primitiva no necesariamente es la raíz. En el caso de leche, leche no es una palabra primitiva, fíjate, no es la raíz. Porque si formamos familia de palabras de leche, la raíz quedaría hasta la H en el leche. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, no porque veamos una palabra completa significa que va a ser la raíz. A veces coincide con el caso de no. Entonces quedamos pues que la familia de palabras son todas las que se van formando a partir de esa lexema o raíz que conserva el significado de un referente, de una imagen que hace, que representa, que es la representación de un concepto, ¿sí? De un grupo de letras que es la base. Le damos vuelta, por favor. Aquí está el ejemplo que les comentaba, miren. La palabra leche, lechería, lechero, lechita, si se fijan, las palabras que se mantuvieron intactas, las letras, perdón, quiero decir, eso está la H, LSH, hasta ahí.
¿Sí? Porque aquí ya es lechita, ya no está la E. Por eso es que la raíz no puede ser leche, sino leche. Sin embargo, esa raíz conserva el concepto o el referente, la imagen, el significado de la leche, para darle vida a las demás palabras. ¿Sí? En el caso de rosa sucede lo mismo. La palabra rosa no es la raíz, es la palabra primitiva, la primera palabra, ¿no? Pero su raíz es hasta la S, porque de rosa, rosado, rosario, sí hay una A, sí es verdad, también acá en rosas, pero acá en rosita ya no hay una A, hay una I. Así que la raíz es hasta la letra S, nada más. Y esas letras R o S conservan, o ahí está escondido, digámoslo así, el significado de la imagen o el referente de una rosa. ¿Sí? Así formamos diversas palabras que tienen que ver con rosa. En el caso de rosario, por ejemplo, ario significa conjunto de. Un rosario es un conjunto de rosas. ¿Sí? Ado significa cualidad, cualidad de color rosa. Rosado. ¿Sí? Damos la vuelta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, Ro sería la palabra primitiva. ¿Cuál? No, le da la raíz. La palabra primitiva, ¿cuál sería? De todas estas. Rosa. Rosa. Pero te fijas, o sea, la raíz llegó hasta la S, pero la palabra primitiva es rosa. Pero la raíz hasta la S, aquí en rosita ya no está una A. Igual en leche. Leche no es la raíz. Leche es la palabra primitiva. La H es la raíz porque lechita ya se quedó la E. Pero leche y ros, sí, aunque no se refieren a la palabra completa, ya conocen el significado de esta imagen y de esta imagen. ¿Ok? ¿Damos cuenta? Ahora es otra pregunta. ¿Y qué letras acompañan el lexema de cada palabra? ¿Qué sabemos que es la raíz y o lexema? Díganme, ¿qué letras están acompañando a ese lexema? Por ejemplo, aquí, ¿qué letras acompañan el lexema? S, aquí, dinero, y aquí, sub, y sub e in, exactamente. Porque mar viene siendo el lexema y lo que lo acompaña, más letras, ¿sí? Se le va a llamar gramema. Así le vamos a conocer. Y también tiene una función, y le vamos a decir en positivo. Se le llama gramema o también se le conoce como afinco. Y hay tres tipos de afijos o gramemas. Por ejemplo, en el caso de marinero, por ejemplo, la terminación ero, ¿sí? Ustedes la buscan en internet como sufijo, se le llama sufijo porque está después de la raíz mágica. Cuando está después de la raíz, ¿sí? Después se le va a llamar sufijo. Ustedes buscan sufijos, de origen griego, latino principalmente. Si ustedes buscan el sufijo ero, van a encontrar que significa actividad o ocupación. O sea que el marinero es el que tiene la actividad u ocupación de lo relacionado con el mar, ¿verdad? Pero puede haber que una raíz tenga un gramema a su izquierda, ¿sí? O sea, antes de la raíz, damos la vuelta a la diapositiva que sigue. Por ejemplo, en el caso del submarino, si buscamos en internet estas letras como prefijos, lo que está antes de la raíz se le conoce como prefijo, ¿sí? Lo que está antes de la raíz. Si buscamos en internet qué significa sub, van a encontrar que significa debajo. Ok, entonces el prefijo sub es debajo. Ya tengo una pista, ese significado le aporta a ese significado de la raíz para ir completando el significado completo, perdóname la redundancia, para ir completando el significado de toda la palabra que se va integrando con esos tres componentes. Si yo busco el significado de hino, como está al otro lado de la raíz, le vamos a llamar sufijo. Si está antes de la raíz, le vamos a llamar prefijo. ¿Sí? Hino también tiene significados, lo buscamos, sufijos latinos o griegos. Si ustedes buscan, van a aparecer en orden alfabético, si buscan la letra I, van a encontrar hino, que significa relación o pertenencia. A ver, combinen los tres significados. Sub debajo, prefijo sub debajo, raíz mar, masa de agua. Sufijo hino, relación o pertenencia, ¿qué significa submarino? Ajá. Por lo que está relacionado debajo del agua. Cuando estoy relacionado con lo que está debajo del agua, pues en pocas palabras, quiero decir. Le damos vuelta a la siguiente. Y aquí está el ejemplo que les decía, miren, está debajo del agua, como por ejemplo
plantas submarinas, puedo decir, ¿no? Más la raíz, su prefijo debajo, y nos relaciona pertenencia a lo que se menciona, o tiene pertenencia a lo que está debajo del mar. ¿Sí? ¿Por qué se le llama prefijo y por qué sufijo? Porque pre también es un prefijo, significa antes. Ustedes han escuchado la palabra preescolar, ¿verdad? Es el kinder, está antes de la escuela. Antes, prefijo. Previo, antes. ¿Y por qué sufijo? Porque su también es un prefijo que significa después. Para que no se les olvide, lo fijo es lo que no se mueve, que es la raíz se mueve, que no se movía, está diciendo fija. Previo está antes de lo que antes de la raíz. Y sufijo es lo que está después de lo fijo, lo que está después de la raíz. El prefijo y el sufijo son partículas de una palabra, pero tienen significado. Podemos buscar un aritmético y nos va a ayudar mucho a entender pues, lo que me quiere a entender pues lo que quiere representar una palabra. Una vez que yo le junto, le integro los tres significados de la raíz, prefijo o sufijo, o si nada más hay un prefijo o si nada más hay un sufijo. ¿Y quedamos claros? Sí. Pues siguiente, por favor. Ahora, puede suceder que yo me encuentre, por ejemplo, la palabra mares, la E y la S, pues no tienen ningún significado. Son los sufijos. Simplemente indican, ¿qué me indican la E y la S? El plural, ¿verdad? O sea, cuando un sufijo no tiene significado, sino que más bien me indica el número, por ejemplo, se refiere al número si es singular o plural, lo voy a llamar sufijo de flexión, porque nada más me está dando información sobre el número, o sea, si es plural o singular, más. ¿Sí? En este caso, si yo digo niño, la raíz es ni y el sufijo es o, pero la letra o no tiene ningún significado, únicamente me está indicando el género, si es masculino o femenino. Por eso se le conoce como sufijo de flexión. ¿Sí? No tienen significado, nada más me indican o el número o el género de una palabra. Pero el sufijo de flexión va más allá de eso. Estamos viendo el también puede ser que los verbos me indiquen el tiempo. Por ejemplo, callará, callo, callar, hasta la doble L es la raíz, cay, es la raíz. ¿Sí? Hará será el sufijo que me está indicando que esa palabra, ese verbo está en futuro, callar. Cayó, la O que me indicaría qué tiempo está. Pasado. Entonces aquí no indicó ningún significado, simplemente fíjense, me puede indicar un sufijo de flexión el género, el tiempo o el número singular. ¿Sí? O bien me puede indicar en qué persona gramatical está. Si piensan que también hablan en inglés, yo, tú, él, Ella. no, o ella, nosotros, ustedes, en ese orden. Ahora sí, Sophie. Y ellos, o ellas. Son las personas gramaticales. Yo tuve el personas gramaticales en singular. Y ellos son las personas gramaticales en singular. Con pluralidad a muchos. ¿Sí? O a varios. Entonces, una palabra, en el caso de callado, por ejemplo, hola, estoy por aquí con la O, de callo. ¿Sí? La O me está indicando que este verbo está en primera persona, o sea, en yo, porque yo conjugo yo callo. Entonces la O me indica, yo como verbo me estoy refiriendo a yo, a la primera persona del singular. En el caso de callaron, la raíz es la doble N. Aaron me está indicando que este verbo se está refiriendo a la tercera. Ellos callaron a la tercera persona. Porque recuerden que la tercera persona sería nosotros, ustedes, ellos. Primera nosotros, plural. Segunda, ustedes, y ellos, tercera persona del plural. Entonces también me puede indicar en qué persona está ubicado el verbo. El sufijo de flexión, pues, únicamente ayuda a darme información del tiempo, de la persona, del género, masculino o del número. ¿Verdad? Entonces, los gramemas son un prefijo, sufijo, y hay un tercero que se llama infijo. Este no tiene ningún significado. Siempre lo van a encontrar ustedes uniendo una raíz con un sufijo. Y la única función que es de puente, de conexión, como, sí, pero digámoslo, bueno, haciendo una analogía con el nexo, pero el nexo era una palabra completa, ¿verdad?
Aquí nada más funciona como un puente para conectar dos partículas y formar una sola palabra. Y el nexo más bien forma dos palabras, como la I. Entonces, el infijo no tiene un significado, simplemente lo que hace es unir la raíz con el sufijo para que se escuche mejor la palabra, para darle eufonía, se dice. Eu es un sonido que significa bueno y fono sonido, es un buen sonido. Si ustedes dicen, a ver, lean esta palabra sin la I, ¿cómo se lee? ¿Y cómo se escucha mejor? Marinero. Entonces el infijo únicamente tiene la función de indicarme, de conectar una raíz y un sufijo y darle una mejor pronunciación, una mejor fonética. Así que son tres los gramemas. Sufijo, prefijo, sufijo y infijo. Y me fijo. Ah, no, ese es otro. Damos vuelta, por favor. Entonces ustedes pueden encontrar, les digo, en internet tablas de prefijos, sufijos latinos, sufijos latinos. Por ejemplo, miren, este ejemplo vamos a ver, y este nada más. Ab, el prefijo ab y ab significa separar. Por eso ustedes encuentran en la palabra abstemio o abdicar. Abdicar significa renunciar, o sea, dejar un cargo. El rey abdicó al cargo, renunció de separar. Y abstemio es la persona que no toma, que se abstiene, que se separa, que evita. ¿Se fijan? En el caso de oso, el sufijo oso significa abundancia. Por eso decimos cariñoso, con mucho cariño, ¿sí? Cremoso, con mucha crema, abundancia. ¿Sí? El sufijo aso, por ejemplo, que no está aquí, significa golpe fuerte, como cañonazo, balazo. Latigazo, exactamente. Son prefijos, sufijos aquí de origen latino. Eso es el mismo ejemplo, seguimos con el siguiente. También hay sufijos de origen, sufijos de origen griego, por ejemplo, la palabra anónimo. El prefijo a significa sin o no. Por eso la palabra África. África, a significa no, y la otra parte frica viene de frigurus, que significa frío. O sea, sin frío, el continente sin frío significa África. El lugar sin frío, porque es casi todo el territorio desértico. En el caso de anónimo, onoma en griego significa nombre, así que si yo junto el prefijo sin, el prefijo a que significa sin, con el prefijo, con la palabra griega onoma, que es nombre, ¿qué digo? ¿Qué es anónimo? Exacto, un poema anónimo. Todos vamos a conocer. En el caso de sufijo ista, ¿sí? Significa ocupación, y que el humanista es quien busca fomentar el desarrollo del ser humano. ¿Tiene esa ocupación o esa inclinación? El vivir. ¿Sí? Si tiene la ocupación de trabajar, si no es llamadas telefónicas, es un telefonista. O inclinación. En resumen, entonces una palabra puede integrarse, conformarse, ¿sí? De tres componentes, que es el primero que nada la raíz, que le vamos a llamar también lectero, que conserva el significado básico de una imagen de un referente. El prefijo, ¿sí? Que ya forma parte de lo que es el gramema. ¿Sí? Gramemas pueden ser prefijos, sufijos o infijos. El prefijo que también tiene un significado, el sufijo que tiene un significado, ¿sí? Y el infijo, que en este caso no hay infijo, ¿verdad? Ahí no se requiere. Pero son tres los tipos de gramemas que podemos encontrar. Y los sufijos, pueden haber también sufijos que no indican significado, sino de el tiempo de la palabra, dijimos, de la persona de la palabra, y la palabra está en singular o plural, el número, o, ¿qué más dijimos? Sí, ya dijimos. El género, masculino, femenino, niño, niña. Leímos. Fíjense, fíjense este dato. Aquí tengo yo una familia de palabras. Aquí está su raíz. En griego, nea significa respirar. Si ustedes estudian los prefijos y sufijos, fíjense cómo les va a ayudar mucho a entender lo que van a estudiar en sus materias. Aquí es un prefijo que si tú lo buscas en internet, lo vas a encontrar, es un prefijo griego que significa rápido o veloz. Fíjate bien. La A ya dijimos qué significaba, no o negación. Dis, ¿qué significaba? ¿Qué significaba dis? Esa no vas a platicar, estaban atentos. Dis dijimos que significa dificultad. No se les olvide, dificultad, ¿sí? Y eu significa, eso lo dijimos, eu significa, cuando decíamos eufónico, eufonía, bueno, bueno, sí, bueno. Ahora, si ustedes hicieran un examen de biología, pueden mover las pies para muchas gracias. Un examen de biología te preguntan, a ver, de esas palabras vas a acomodar aquí la que le falta.
la que completa a la que se refiere esta definición. En biología y medicina es la falta o suspensión de la respiración. ¿Qué palabra elegirían ya que conocen el significado del prefijo y el significado de la raíz? Nea, que es respirar. ¿Qué palabra iría aquí, Sofía? No. Dije, es la falta o suspensión cuando no puede respirar. Que no puede respirar. Apnea, ¿verdad? Sí. A ver, Marco. En biología y medicina es respirar con dificultad. Si respiras, pero batallas para respirar. Taquipnea. No. Disney. ¿Por qué? Porque batallas para respirar. O sea, dis significa dificultad. Ah, Sí. A ver, tú mismo, Marco. En biología y medicina se le llama es que a la respiración normal, cuando la respiración está bien, es normal. Eupnea, porque eu significa bueno, o sea, respirar bien. Y la última, Marco, a ver, es el aumento de la frecuencia respiratoria. Respira rápido. Para que nos digan. taquipnea. Digo, taquipnea. Taquipnea, porque taqui es rápido, ¿verdad? Como el mexicano, a mí por. Dame un momento. Vamos a jugar al Kahoot para ver qué tanto nos acordamos de lo que sabemos. Le damos clic aquí en la opción de Kahoot. Tenemos aquí nuestro equipo del CEA. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con Sofía. ¿Sí? Voy a hacer unas preguntas, Sofía, en este pequeño quiz. Es la raíz de una familia de palabras. Representa el significado central de las mismas. Por ejemplo, el marinero, mar, submarino, mar. ¿A qué me refiero? Gamema, prefijo o sufijo. Eczema. Lexema, dale el color. Perfecto. Sí, ahora vamos con Marco. Siguiente, Marco. Por aquí. Sí. A ver, Marco, ¿qué tal? ¿Cuál es el lexema de las palabras libro y librería? Esta va a estar en tu respuesta, ¿eh? Libro, librería, libre, libro. ¿Cuál es el lexema? Por raíz. ¿De color? El verde. Verde, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Siguiente. Se anteponen, o sea, van antes o posponen, van después a la raíz y modifican el significado de una palabra. Gramemas, a ver, color verde. ¿Qué? Perfecto, muy bien. Ahora Marco. Ay, no. Siguiente. Sí. Nombre dado a las partículas en negritas de las siguientes palabras significa abundancia, como en cremoso, oso, borregada, hada, ropaje, aje, arenal, al, alameda, era. Abundancia. El Excel. ¿Lexemes? No. El que. Tienes ahí unos segundos. Perfecto. ¿Repito? Está. Películas de significan abundancia. Piensa bien como decir que va a decir, ¿no? Piensa bien. Tienes ahí un tiempo. Bueno, darle el turno. ¿Quién le gana o a quién? Es. Dale el color. Pues no sé quién no era. Ah, no sé. Correcto, que va después de la raíz. Ahora vamos a ver, Sofía. Nombre dado a la partícula negrita significa después. Aquí sería post en posguerra. Negrita, post. ¿Cómo se le llama a esa partícula que está antes de la raíz? Post. Negrita después. ¿Eh? ¿Prefijo? ¿A por razón? Sí. A ver, dale manto azul. Ah, sí. Perfecto. Van a ver ahora. Ay. Nombre dado a la partícula negrita no tiene significado, solo apoyan fonéticamente. El dinero. Vamos a ver. Sí. IN. Infijo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Excelente, muy bien. Perfecto. A ver, Sofi. Siguiente. Nombre dado a la partícula negrita al indicarnos el género marinero. Por ejemplo, la letra O, nada más. Era de flexión, pero no. Creo que es un fijo de flexión, ¿no? Creo.
Ah, sí. Sí, ¿por qué? Porque la O está después de lo que dijo después. Tres antes. Después y tres antes. Ah, Después. Marco, fíjate, estoy haciendo mi pregunta. Entonces, en humano, humanidad, humanizar, humanamente, humanista. Si la palabra que no es la misma familia, ¿cuál es? El que no es de la misma familia. pues uno, ¿no? A ver, Sí. Sí. exacto, porque no tiene que ver con humanidad, que es la base, ¿verdad? Significado de la raíz. Pues no hubo un empate. Final de preguntas, quedó bueno el tema de hoy. Sí. Este, bueno, pues, y cualquier duda, pues ya que estamos en la hora. Gracias, profe.